A ver, vamos a darle una vuelta a una idea que, la verdad, damos casi por sentada, la del progreso económico. Solemos pensar que significa más oportunidades, más seguridad, vamos, una vida mejor que la de nuestros antepasados. Pero, ¿y si esa película que nos hemos contado no es del todo así? Pues justo eso es lo que vamos a poner sobre la mesa hoy. Pensemos en una situación que seguro que a muchos les suena. Se trabaja sin parar, llega la nómina a final de mes y ¡zas!, se esfuma. Casi al instante se van el alquiler o la hipoteca, la comida y, si hay suerte, queda un pellizco para ocio o para ahorrar. Es una sensación muy de nuestro tiempo, ¿verdad? Pues aquí es donde viene la pregunta que puede que lo cambie todo. ¿Y si resulta que una familia de hace 2000 años, económicamente hablando, podía estar en una posición más holgada que muchas de hoy? Suena a locura, ¿a que sí? Pues agarraos, que vamos a ver los números. Y para comprobarlo, nos vamos a montar en una especie de máquina del tiempo. Haremos 3 paradas clave en la historia. Arrancamos en la antigua Babilonia, en un mundo donde ni siquiera existían las monedas. De ahí pegamos un salto al Imperio Romano en su apogeo, y terminamos en la Inglaterra medieval. Vamos a cotillear los sueldos y los gastos de una familia normal y corriente de cada época. Venga, primera parada, Babilonia, hace casi 4000 años. Como decía, aquí no hay monedas, la economía se mueve con bienes de verdad, tangibles. Y nuestro protagonista se llama Naran, un agricultor que no tiene tierras propias. Es como si escucháramos al propio Narrán. Nos cuenta que vive con su familia, que sus 3 hijos tienen que arrimar el hombro para que la cosa funcione. Su vida básicamente depende de cambiar su fuerza de trabajo por lo más básico para subsistir. Ojo, porque aquí el concepto de dinero era algo totalmente distinto, no había monedas acuñadas, así que el valor se medía de 2 formas, con el siclo, que era un peso de plata en bruto, y con el gur, que era una barbaridad de cebada, unos 250 kilos. Y lo más curioso es que su valor era prácticamente el mismo. Un siclo de plata era igual a un gur de cebada. Todo se calculaba en base a eso. Y lo increíble es que conocemos sus finanzas con todo detalle gracias a cientos de tablillas de arcilla que han sobrevivido. La familia de Narán, en total, ingresaba un poco más de 20 siglos al año. ¿En qué se lo gastaban? Pues lo típico, la comida, con la cebada como base de todo, aceite de sésamo, que valía para cocinar y para dar luz, y lana para vestirse. Incluso si tenían que pagar alquiler, que no siempre era el caso, fijaos en el resultado final. Y aquí es donde a uno le explota un poco la cabeza. Después de cubrir absolutamente todas sus necesidades básicas, alquiler incluido, a la familia de Naran les sobraba un 15% de sus ingresos anuales. Un 15%. Un porcentaje de ahorro que, seamos sinceros, hoy en día es un auténtico lujo para muchísima gente. Claro, aquí está el pero. Naran podía ahorrar, sí, pero sus opciones para hacer algo con ese ahorro eran muy limitadas. Podía acumular plata, claro, pero esa plata, guardada en una vasija, no generaba más plata. No existía un sistema para que el dinero, por así decirlo, trabajase para él. Y esa idea nos sirve de puente para nuestra siguiente parada. Y con esa idea en la cabeza, ¡pum!, saltamos casi 2000 años en el tiempo, aterrizamos en pleno Imperio Romano. Aquí conocemos a Lentus, un hombre libre de Hispania. Y su mundo es radicalmente diferente, una economía 100% monetaria, con salarios, precios, mercados, un lío mucho más parecido al nuestro. El propio Lentus lo deja clarísimo. Su vida entera gira alrededor de la moneda. Aquí ya no se paga con sacos de cebada. Ahora todo, absolutamente todo, tiene un precio en denarios, sestercios o ases. Pero claro, este sistema tan moderno trae consigo un problema también muy moderno. Y aquí lo tenemos, el gran fantasma de la economía romana, la inflación. Un indicador que no falla para ver, esto era el sueldo de los legionarios. Se ve perfectamente cómo la paga se dispara, sobre todo a finales del siglo II. Pero eso no era una buena noticia, ni mucho menos. Era la señal de alarma de que el dinero cada vez valía menos y los precios estaban por las nubes. Para hacer frente a esto, la familia de Lentus tenía que ser un equipo. Aquí curraba todo el mundo. Él como jornalero, su mujer vendiendo lo que sobraba del huerto, incluso el hijo aportaba algo. Entre todos, juntaban unos 320 denarios al año. Y después de pagar la comida, la hipoteca de su pequeña casa, la ropa y los impuestos, les quedaba un excedente de casi 60 denarios. Y esto es lo que definía la vida en Roma. Ese excedente no era solo para guardarlo debajo del colchón, no. Era un margen para elegir. Les daba la capacidad de participar en una sociedad que era increíblemente materialista. Podían permitirse comprar pan blanco en vez del pan oscuro de los pobres, ir a las termas para socializar y, ojo, hacer contactos de trabajo, o algo tan simple como llevar la ropa a la lavandería para mantener las apariencias. El dinero estaba hecho para moverse. Vale, sigamos avanzando. Después de la caída de Roma, el sistema monetario se fue al garete. Para entender la nueva economía que surgió, nos vamos a la Inglaterra de 1250, donde conocemos a un tal John,
Ojo, John no es un siervo, es un Jarlander, lo que viene a ser un campesino libre que trabaja sus propias tierras. Paga una renta fija y establecida al señor del lugar, pero todo lo demás que produce es para él. Él controla su destino económico. Y eso, creedme, lo cambia absolutamente todo. La jugada maestra de John es que no cultiva solo para comer, no. Cultiva pensando en el mercado, en vender el grano que tiene más salida. Y los números son espectaculares. Después de pagarle la renta fija a su señor y cubrir los gastos básicos de la familia, le queda un excedente brutal. Nada menos que 164 peniques. Y ese dinero es la clave de todo. Es su motor de crecimiento. No se lo gasta en lujos, no, lo reinvierte. Se compra herramientas mejores que le durarán años, adquiere más ganado, como una oveja que le da lana, leche y, sobre todo, un seguro de vida si la cosecha va mal. Cada penique que reinvierte lo hace más fuerte y más resiliente de cara al futuro. Es un empresario en toda regla. Bueno, y después de este paseo por la historia, llega el momento de la verdad. El momento de mirarnos al espejo. ¿Cómo queda nuestra situación actual si la comparamos con todo esto que hemos visto? Vamos a ver los datos. Y aquí está, para mí, el dato más revelador, la gran inversión de los gastos. Históricamente, la partida más gorda del presupuesto de una familia era la comida. La vivienda era un coste importante, sí, pero no era lo principal. Hoy en día la situación se ha dado la vuelta por completo. La comida es relativamente barata, pero la vivienda se ha convertido en el gran agujero negro de la economía de las familias. Fijaos, un presupuesto de antes, a grandes rasgos, era algo así. La mitad de los ingresos, o incluso más, se iban directos a llenar el estómago. El resto se repartía entre la casa y otros gastos. Pero lo alucinante es que quedaba un margen de ahorro o excedente bastante grande, como hemos visto. Y ahora el nuestro. Según los datos del INE para España, la vivienda se come la porción más grande del pastel. La comida se ha quedado en apenas un 15%. Pero fijaos en el trocito del ahorro. Un 8%. Un triste 8%. Muchísimo menos que el 15% que ahorraba Naran, el agricultor sin tierras de Babilonia. Es para pensarlo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? A ver, no se trata de decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, para nada. La vida de Naranj, de Lentus o de John era increíblemente frágil. Un mal año de cosecha, una enfermedad, y se iban a la ruina. Hoy tenemos mucha más seguridad, es verdad, pero esa seguridad tiene un precio. Nos hemos vuelto totalmente dependientes de un sistema económico tremendamente complejo. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la que queda en el aire para que cada cual reflexione. Con la vivienda devorando nuestros ingresos y con una capacidad de ahorro cada vez más pequeña, ¿de verdad hemos alcanzado una mayor prosperidad o simplemente hemos cambiado las cadenas de la fragilidad por la jaula de la dependencia?